10 de la mañana en punto y les damos la bienvenida a esta soleada edición de Semáforo. Hay 13,6 grados en la región metropolitana, se esperan 22 para Santiago, afírmense. Igual el jueves, pero va a haber una mínima de 4, entre 4 y 22, y mañana va a haber entre 7 y 18. Va a estar nubladita la mañana, pero el sol ya aparece, aunque por ahí estuve viendo que el fin de semana vuelven las lluvias, así que agosto, lo que sucede, ¿cierto? Y también vamos a recibir septiembre con eso. Saludamos, por supuesto, a toda la gente que nos está viendo a través de YouTube, a través de radio.uchile.cl, por supuesto también a quienes nos escuchan en el 102.5 y en todo el mundo a través de radio.uchile.cl. Tenemos un estupendo programa para ustedes el día de hoy. Vamos a estar hablando de música, porque ustedes saben que Tania y yo, nuestra maravillosa productora, tenemos un corazón suave por los boleros. Nos encantan los boleros. Al final igual somos unas románticas. ¿Qué vamos a hacer? Contra nosotras mismas. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a estar conversando con Catalina Plaza y Martín Silva, quienes son Catalina y las Bordonas de Oro, un dúo que está animando el bolero. Vamos a preguntar desde dónde, ¿no? Y acaban de lanzar su primer sencillo, ¿Quién tiene tu amor?, y que se van a presentar este 2 de septiembre en el Club Chocolate. Y antes tenemos una maravillosa visita en el estudio. Para mí siempre es un honor y un placer conversar con Carla Welfenbein, quien está acá con la excusa. Realmente a nosotros nos gusta juntarnos a conversar, pero la excusa es la reedición de 2 de sus libros en este formato de bolsillo que acaba de sacar Penguin. El revés del alma, es su primer libro. Un libro del 2002 que transformó a Carla en un hit. El 2005 este libro fue el más leído en España, fíjense, y se vendió muy bien en toda Latinoamérica y partió una muy importante carrera que ha sostenido a Carla Welfenbein ganando premios, ¿cierto?, sacando libros. Este vino un poco después y de acá, yo ya tengo a la Carla sentada al lado, así que vamos a partir al tiro con la entrevista. Pero antes de saludarla, bueno, ahora la saludo. Hola, Carla. Hola, Antonella. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te voy a acercar un poquito el micrófono para que la gente te escuche mejor. Okay. Y si te parece, voy a partir con algo que marqué de El resto es silencio, que me parece que es una buena entrada para conversar de ambos libros. Y dice la protagonista: me despedí de Edith y caminé por las calles de una Barcelona invadida por turistas. A pesar de los años que llevaba ahí, esa ciudad no había llegado jamás a ser mía. Y ahora lo era menos que nunca. Los cientos de turistas sentados a las mesas de los cafés, de las ramblas, las bicicletas, los idiomas, todos entretejían una malla que me separaba aún más del mundo. ¿Por qué no estaban todos tan solos como yo? Tenía la impresión de que los encuentros entre las personas no eran más que convergencias casuales. Tarde o temprano, cada uno seguiría su rumbo. Aun cuando estos encuentros durasen toda una vida, al final, el tramo más difícil lo haría solo. Y ese principio, asomado en mi conciencia minuto a minuto, hacía imposible el verdadero contacto. Era lo que subyacía a las relaciones que había tenido hasta entonces y que terminaba ahogándolas. Me parece que lo que expresa aquí la protagonista de El resto es silencio, Alma, da buena cuenta de la literatura de Carla Welfenbein, porque todos tus libros, y los he leído todos, Carla. Impresionante, linda. Todos tus libros, Linda. desde El revés del alma, que tengo acá, ¿cierto?, en su nueva edición, hasta el más reciente, La naturaleza del deseo. Mentira, no huiré de la lluvia, ese no lo he leído. Porque ese Es no que se ha editado todavía en no Chile. llega. Ese no se ha editado en Chile. Ese todavía no se edita. Pero desde El revés del alma, La mujer de mi vida, El resto es silencio, Nadar desnudas, Contigo en la distancia, que ganó el premio Alfaguara novela el 2015, Llévame al cielo, que fue llevada a la pantalla por Disney Plus, que todavía no vemos la serie, pero se viene, ¿cierto? La estación de las mujeres, que ahí te entrevisté la primera vez, y La naturaleza del deseo. Todos esos libros hablan de la profunda soledad de los personajes y nuestra lucha por tratar de establecer vínculos. Desde tu primer libro hasta el más reciente. Todos tus libros, de una u otra manera, se tratan de eso. Mira. No te lo había... No sabía. Pero me encanta, es un análisis muy, muy acertado y muy agudo, efectivamente. ¿Y qué hay ahí? Porque, como, claro, son muchos libros y como yo los he leído todos, entiendo que todas las veces tú hablas desde un lugar distinto. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden estar en distintas edades. En el caso de El revés del alma son 3 mujeres que están en distintas edades y en distintos lugares de la vida y no podría decir de la experiencia, pero están todas en la misma. Y acá también, aquí hay un hombre y un niño
en el caso del Resto Silencio, además de Alma, y los tres están en la misma búsqueda, y puedo seguir con cada uno de tus libros, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, no es al fin y al cabo una búsqueda que nos atraviesa a todos, o sea, creo que no es casualidad, sin duda no es casualidad, no lo había pensado así, pero tú tienes toda la razón, absolutamente. Todos mis personajes de alguna manera están desde esa transición de ser uno a ser más, digamos, a unirse a otros. Y es esa etapa dolorosa que muchas veces no llega ni siquiera a puerto. Es la que me interesa, que es esa etapa de la búsqueda, Y hablábamos antes, off the record, antes de empezar, de cómo, de alguna manera, todo lo que implica el lazo, hablábamos del lazo amoroso, pero podríamos extrapolar esto a todos los lazos que nos unen a otros seres humanos, ocupan una cantidad de tiempo, espacio, mental, emocional, porque somos seres, de alguna manera, gregarios, somos seres que nos completamos para bien o para mal en esa relación con el otro. Uh-huh. Entonces, no me sorprende, es en ese roce, sobre todo que en la literatura, una de las formas en la cual eso se hace más evidente es que uno explora la naturaleza humana, por un lado, y por el otro, la escritura implica el escribir, el contar la historia de un personaje, se cuenta a través del roce con otros personajes. Eso es algo que yo les enseño muchísimo a mis alumnos, es decir, el mostrar y no decir, uno muestra cómo es el personaje a través de cómo se va relacionando con otros seres. Y esas relaciones, en el 90% del tiempo, para todos nosotros, son difíciles, conllevan dificultades, y es en esas dificultades, de alguna manera, donde vamos creciendo, o donde podemos terminar en la luz o en la oscuridad, pero siempre en relación al otro. Sí. Ahora, es interesante porque yo pensaba en el caso de tu primer libro, El Revés del Alma, que, insisto, la excusa de esta conversación es que El Revés del Alma y El Resto de Silencio acaban de ser reeditados en este formato. Yo los leí en la versión Alfaguara. Sí, sí. Pero ahora están en este formato para que ustedes también los puedan encontrar. Y yo pensaba, El Revés del Alma se editó el 2002, no sé cuándo lo escribiste. Entonces, es un libro que tiene 20 años. Es que impresionante, impresionante, 20 años, claro, tiene 20 años. Lo escribí, bueno, ahí, yo imagino si está publicado el 2002, entre 1998 y el 2002, son cuatro años. Claro, porque después agarraste un ritmo y tú estás publicando. Pero no te creas, Antonella, yo publico, parece que publicara muy seguido, pero no publico antes de 3 años. ¿En serio? Te prometo, parece que publicara mucho, porque siempre hay de alguna manera alguna vigencia de los otros libros que van, como por ejemplo, como la serie o otro, pero yo publico cada 3 años. O sea, no, eso demora. Para mí es imposible escribir un libro en menos de 3 años, o sea, imposible, entre 3, 4... Ahora pensaba en El Revés del Alma y en este libro que tiene 20 años y en las cantidades de cosas que han pasado en el mundo y en el relato de las mujeres y sobre las mujeres. Absolutamente. En los últimos 20 años. Ahora, siendo así, incluso, ahí sigue teniendo tremenda vigencia un poco, ¿no? Estas 3 mujeres, ¿cierto? Daniela, que es una mujer joven, que sufre de bulimia, y a mí se me había olvidado cómo parte el libro. Ahora cuando lo releí para esta entrevista, el libro parte con un atracón bulímico. Con un atracón bulímico. Es muy fuerte la primera escena del libro. Y yo me imagino que en el 2002 no era tan evidente hablar de esas cosas de esa manera. Mira, Antonella, la experiencia que tuve con ese libro, de hecho, como tú misma dijiste, esa es mi primera novela, es decir, pasé de 0 con El Revés del Alma, por eso yo quiero mucho, mucho esta novela, a que me crecieron alas en el fondo. Este libro fueron mis alas que me permitieron no solamente viajar, porque este libro fue publicado en primera edición en toda Latinoamérica y España, y es mi primera novela, entonces fue realmente algo muy, muy fuerte, muy potente. Pero además de eso, algo que fue memorable, conmovedor, es la cantidad de chicas que se acercaron a mí, porque era la primera vez que de alguna manera veían
escrito, reflejado, compartida una experiencia que habían vivido en muchos casos durante años en absoluta soledad, porque tampoco había una bibliografía, no existía Google, que hoy día tú pones como demasiado y vomito, y vas a encontrar nombre, vas a encontrar estudios. En esa época no había manera de acceder a una información que no existía. Y también era tabú, porque la bulimia tiene ese aspecto tan horrible, digamos, que implica el vaciarse, sí, ¿no? Meterse los dedos hasta la garganta y vomitar. Y fue una experiencia muy conmovedora, muy conmovedora, de encontrar, me llegaban cartas, porque en esa época no había mail, pero no era algo, me llevaban cartas, tengo cartas escritas de chicas. Después, cuando iba a cualquier acto público, en la feria del libro, en Mapocho, o iba a en provincia, llegué hasta Coyhaique, digamos. Lo que más sentía, la fuerza motora del asunto, eran estas cantidades de niñas que estaban sufriendo desórdenes alimenticios y que no tenían nombre para ello. Es muy fuerte lo de la representación, ¿no? El que no tenga nombre. Y además también, a mí me parece que El revés del alma es un libro que trata sobre las máscaras. Me encanta cuando las cosas así. Es cierto, porque cada uno de estos tres personajes de alguna manera tiene representa algo sin llegar a ser en absoluto estereotipado. Pero sí son arquetipos, no son estereotipos. Son arquetipos, exactamente. Está también en ese minuto, siento que este libro de alguna manera es como que se adelanta también a nombrar asuntos que hasta ese entonces eran más ocultos o menos públicos, como también la bisexualidad de uno de los personajes, una mujer que tiene una mujer, pero que al mismo tiempo, bueno, que también tiene un amor, que es hombre, y cómo transita de eso. Y después está el tercer personaje, que es la madre de la chica bulímica, y que es una mujer de sociedad chilena, convencional, y que se enamora de un chico joven. Entonces, de alguna manera, todos estos tres personajes están como en el borde, ¿no? En el borde de la baranda, a punto de saltar a una nueva visión o a una nueva etapa de sus vidas, y es ahí donde yo las pesco. Claro, pero es interesante porque efectivamente las tres usan máscaras, pero también es un juego de espejos porque se miran entre ellas con envidia. O sea, Cata, que es la madre, esta señora regia, estupenda, de sociedad, que además también al principio del libro, a ella la escuchamos en su conversación con su terapeuta. Entonces, claro, exacto. O sea, solo la voz de ella solo con el terapeuta. Claro. Solo con el terapeuta. Ahí nosotros vamos dándonos cuenta de su lugar más oscuro, y aparte diciendo, acaba de llegar Ana, que es esta prima, fotógrafa exitosa, libre, que parece que levitara en el mundo, que la odio. Porque tiene toda la vida que yo quise, o que para mí es un misterio, ¿no? Yo pensé que era poderosa y me doy cuenta que estoy atrapada en esta vida perfecta. Exacto. Pero Ana también la ve a ella y dice, ¿cómo hubiera sido? ¿No? Mientras tanto que Daniela, que es la hija, que es la chica joven con bulimia, que también uno de afuera dice, a ver, pero esta chica es actriz, está de novia, vive con un galán de teleseries, tiene como la vida soñada. Después nos vamos dando cuenta, por supuesto, que no están así. También mira a estas adultas y dice, mi mamá es perfecta, mi mamá también levita. Entonces todas piensan que la otra... Que la otra de alguna manera ha encontrado la salida. Me estaba acordando porque, imagínate, hace 20 años que escribí esta novela, y yo nunca vuelvo a releer mis novelas, porque no tengo tiempo de estar releyéndome a mí misma. Releo muchos autores, pero a mí jamás. Pero me acordé de una escena, hay una escena que siempre como que vuelve a mí, y que la chica dice que ella de alguna manera lo que hizo en la vida de su madre, y es lo que la madre resiente de ella, y ella se siente culpable, y habla de una metáfora, habla de una torta, dice ella vive en esta torta perfecta, tú la tienes. Lo tengo marcado. No te puedo creer. Bueno, leámoslo entonces, porque siento que ejemplifica muy bien ese pequeño gesto que de alguna manera significa tanto, ¿no? Sí, estaba buscándolo porque habla en el fondo de que ella siente que su madre vive en esta torta maravillosa. Acá está. Sí, dice... Dale.
Recuerdo haber observado a mi madre cuando un rato después se arreglaba el cabello para salir. Movía imperceptiblemente las caderas entonando en un susurro una canción de moda. Me detuve en su cuerpo estilizado, en sus gestos finos como los de Melanie, y supe que ellas pertenecían a otro reino, el reino de las mujeres felices, de las mujeres seguras, aquellas que acaparan las miradas y caminaban con un halo de luz tras de sí. Melanie y mi madre espantaban con su belleza las sombras, el miedo y la rabia. Hasta ese día mi madre todopoderosa me había acogido en su castillo, haciéndome creer que yo era una de ellas. A pesar de sus esfuerzos, los muros comenzaban a desmoronarse y surgía el mundo, un mundo cruel y real, donde mi pequeñez era evidente. Sacudía con violencia la cabeza cuando pensaba lo que ocurriría si mi madre un día despertaba de su ensueño, como había despertado yo, y se daba cuenta de que su hija no era más que una adolescente gorda, atribulada y torpe. 2 meses más tarde dejé de comer. Podía seguir pretendiendo ser una de ellas mientras que mi cuerpo, aquel trozo de mí misma que los demás inevitablemente verían, estuviera bajo mi dominio. Se había acabado mi inocencia y estaba frente a una realidad oscura, secreta y sigilosa. Tenía 15 años. Pero esto no se lo cuento a Paula, la terapeuta. Ella me mira con ojos vigilantes y a la vez calmos. Su cara es blanca y dulce como la masa de un pastel. Sin embargo, una estela en su frente me revela su maciza voluntad. Mira, dice, después viene inmediatamente pegado. El resto ocurrió en una secuencia lógica, de hechos predeterminados, de la misma forma en que una escalera de dominó se pone en marcha al tocar la primera pieza. Mi supervivencia dependía exclusivamente del control que ejercía sobre mí misma. Recuerdo bien esa certeza de mi poder, que se hacía evidente al ver a otros sucumbir ante la tentación de comer. Voy a probar un poquitín de torta, oí que decía mi madre, y yo podía prever lo que ese poquitín desataría, un pedazo más grande, un segundo y un tercero. No solo verla comer a ella me producía ese placer, también ver a mis amigas que en plena adolescencia se ensanchaban en todas direcciones, y por más que se ajustaran la ropa para parecer más delgadas, sus nuevas formas emergían suculentas por cada recodo de su cuerpo. Y ella no crecía, y ella no crecía, y ella no se hacía mujer porque había dejado de comer. Exacto, exacto. Fíjate que qué impresionante, no me acordaba nada. Y me impresiona que de alguna manera son los mismos temas que me mueven hoy día. Sí. O sea, la novela que estoy escribiendo ahora también tiene que ver con una mujer que es diferente, que de alguna manera no encaja y habla de las otras como ese grupo de mujeres que ella observa desde el margen, desde la orilla, en una felicidad que ella no quiere y no puede alcanzar. Ahora, es que yo creo que hay Es una pregunta... impresionante las obsesiones. No, pero además, Carla, era como, ¿alguien encaja? Nadie encaja, por eso te digo. Exacto. Porque, o sea, no tengo ninguna duda. Yo te he entrevistado muchas veces, Sí. hemos conversado muchas veces y hemos hablado cómo también esta novela, Al revés del alma, también tuvo su pequeño escándalo. Porque tú te metías a hablar de esta sociedad chilena de clase perfecta, todo el mundo peinaba la peluquería, ¿cierto? Que de alguna manera se contrapone con esta mujer que creció en Europa, que tiene otras lógicas y que un poco las pone en evidencia, ¿ierto? En sus Absolutamente, claro. Pero eso también eres tú. Pero todas, es que soy todas, es que esa es la maravilla. O sea, ese es un poco el proceso del escritor, ¿no? Es como encontrar las ánimas que uno tiene, porque cada uno de nosotros en el fondo tiene varias vidas, tiene varios aspectos, uno es un poquito esto, un poquito el otro, y en ese poquito en realidad se va la vida, no es que... Y es cierto, o sea, yo soy mucho la mujer que viene de otro país, que cuando yo llegué... Claro, pero tú estudiaste, la gente no lo sabe, tú estudiaste biología, Claro. en Londres. Yo viví 10 años en Londres, donde transcurrieron mis años más importantes, mis años de formación, de los 17 a los 27, o sea, todo pasó ahí, pasó desde perder la virginidad hasta que mi madre enfrentarme a la muerte con mi madre, el exilio, por supuesto, el no pertenecer, o sea, ahí era el sumum de la no pertenencia, porque hasta que aprendí a hablar inglés, porque tampoco sabía hablar inglés, y por supuesto que nunca fui una de ellos. Por lo tanto, ahí tuve la experiencia de la no pertenencia en su máxima expresión. Pero después, cuando volví a Chile, que volví 20 años después, la verdad es que me di cuenta que tampoco pertenecía a este país, ¿no? Que también era una extraña en mi tierra. Y esa sensación de ser extraña en tu tierra, que habla mucho Alma, porque ella lo siente, ella es chilena, ha vivido afuera, vuelve, es aún infinitamente más desgarradora que la soledad que vives en un lugar donde se supone que
no te queda otra. Pero digamos. tienes una tierra a la que volver. Pero tienes una tierra. Siempre está esa imagen que nosotros, todos nosotros, era la cordillera, las empanadas, eran los amigos, eran los afectos, era la pertenencia, era el sentirse parte. Llego y la cordillera ahí estaba, pero nada más. Sí, ahora... Todo lo demás no existía. Nombraste a Alma porque Alma también es una mujer que arranca un poco de sus padres opresores, ¿cierto? Y se va a vivir a Barcelona y después tiene que vuelve embarazada, ¿cierto? Ya estamos hablando del resto de silencio, el otro libro. Este es otro libro. ¡Uy! Ya. ¡Qué rápido! Sí, es que me quedan 5 minutos, aunque no lo creas, y tenemos que hablar también del resto de silencio. Porque en el resto de silencio las 3 voces... que en el caso de El Revés del Alma son 3 mujeres distintas, en el caso de Resto Silencio hay un niño de 12 años, pero que además está infantilizado porque tiene un problema cardíaco, entonces él no crece mucho, es un niño muy frágil, pero con un gran mundo interior, que está muy solo además. De nuevo. Está Alma, que es esta mujer que vuelve embarazada a Barcelona, que se empareja rápidamente con Juan, ¿cierto? Y que Juan es un cirujano, cardiólogo, que es el papá del niño y que no sabe también su lugar. Y ahí yo quería terminar con esto, porque El Resto de Silencio no es el primer libro, ni tampoco el último, en donde tú trabajas con las voces masculinas. Y quizás el feminismo nos ha visibilizado de manera mucho más potente el hecho de los mandatos que tenemos las mujeres, ¿cierto? Sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro hacer, ¿cierto? Sobre ser perfectas y tener todo bajo control. Pero hemos hablado poco, tanto autores masculinos como autoras mujeres han hablado poco de los mandatos que hay sobre el hombre. A mí me parece que Juan es un súper buen ejemplo de un hombre mandatado. Es un súper buen ejemplo. Y de hecho, bueno, hay otra novela que va a salir después en esta colección, porque me gustaría, antes que cerráramos, hablar del contexto de la colección, pero me gusta, no me voy a escabullir del asunto de los hombres. Yo creo, fíjate que cuando yo empecé con El Revés del Alma, desde ya tenía de alguna manera la idea de no crear ni relaciones estereotipadas, ni hombres estereotipados, ni sobre todo ideologizados. Yo no quería hacer una literatura, por un lado, que obviara el tema, que había mucha de literatura que se obviaba el tema de la opresión de la mujer, etc. O por otro lado, era una literatura tremendamente militante, que de alguna manera el libro era una suerte como de vehículo panfletario para poner una idea sobre la mesa que me parece bien, pero no era lo que yo quería hacer. Quería de alguna manera desacralizar, mostrar las cosas, cómo las viví, cómo las veía, cómo las vivo, cómo se viven, en el cual justamente el hombre también, bajo muchos mandatos, también es una víctima del patriarcado en muchos casos. No solamente es un propagador, sino que además es una víctima, pero tampoco victimizarlo, sino que en su realidad, en su complejidad. Lo que me interesa me interesaba y me sigue interesando es la complejidad. Es como nada es tan blanco ni es tan negro, ni es tan gris tampoco, sino que es infinitamente profundo. Y es ahí, en el fondo, donde estoy intentando llegar. Y ahí, claro, evidentemente... O sea, Juan es un hombre que está de luto y que no sabe qué hacer con esa emoción, porque, por supuesto, a los hombres no se les entrenó para hacer con sus emociones. Y está absolutamente cerrado. Está absolutamente cerrado. Y en ese cierre no se puede vincular con los otros, y los otros lo necesitan. ¿Y cómo los pierde? ¿Cómo termina perdiendo todo en el pero fondo? cumpliendo con el mandato, porque él está en modo pega, produzco, que es el mandato masculino. Exacto. Pero él y todos alrededor se están muriendo de pena. Se están muriendo de pena. Absolutamente. Bueno, eso es El Resto de Silencio. Eso es El Resto de Silencio. Cuéntanos de esta colección. Eso quería, porque esta es una colección que se llama De Bolsillo y que tengo como decir que es un gran honor, porque pasas como a otra etapa, ¿no? Primero, los libros son más accesibles, estos cuestan la mitad o menos de la mitad que un libro Alfaguara, y se crea una colección de la obra completa. Yo ya tengo 10 novelas, entonces a poquito empiezan estas 2, después seguimos con otras 2 a fin de año, 2 más el próximo año, y eventualmente voy a tener mi propia colección de bolsillo. Y eso es un privilegio, es un honorazo que me está dando la editorial. Hay muy pocos autores que tienen su propia colección. Hay pocos autores chilenos. O sea, chilenos contados con los dedos, con menos de una mano. Y también, bueno, es
eso, quería tirarme flores, un poquito No, de por flores. supuesto, además son 10 novelas y yo insisto, yo las he leído todas y siempre es un placer leer a Carla Wolfenbein porque sus novelas están muy bien armadas. Hablamos de eso alguna vez, Sí, ¿cierto? sí, Del proceso de sí, estructura y de de la mantener los estructura. misterios, etcétera. Pueden encontrarlos, está ahí en un cuestión de gustos que hicimos en pandemia con Carla. Sí. Pero además me pasó ahora que releerlas. Para esta conversación fue como, wow, esto sigue haciendo un montón de sentido, ¿no? Mira, Así qué que muchas increíble. gracias, Carla. No, gracias a ti por releerla, por invitarme una vez más. Bueno, Eres nos vemos un fin de sol. año, cuando salgan las Sí, otras. de todas maneras, de todas Nosotros maneras. tenemos que ir a la música, porque nos saltamos la música, partimos impetuosas.